Yo soy José Jorge Ader. Cuando me presento, antes que nada, claro que soy abuelo de 8 nietos maravillosos. En realidad 5 fanáticos del globo, los otros 3 son gallinas, pero más que menos que gallinas. Y bueno, esta facultad, esta casa de estudios, yo a veces digo que a mí me salvó la vida. Yo soy egresado de acá, yo soy contador, a pesar de que siempre fui profesor o en la licenciatura de administración o en el doctorado, siempre en administración, pero en realidad soy contador público nacional. ¿Y por qué me salvó la vida? Yo tenía 17 años, terminaba mi escuela secundaria, estaba realmente muy apocado porque había muerto mi único hermano y había estado sometido a una educación religiosa muy castradora que no me había dado la posibilidad de vida. Afortunadamente había conocido a mi mujer hoy, la abuela de mis nietos, y llego a esta facultad. Venía de una escuela secundaria también meritoria del Estado. Yo había ido a una escuela de curas y después, afortunadamente, me pasé a una escuela del Estado con quienes almorzamos ayer, con mis compañeros de la secundaria. Una escuela del Comercial 5, una escuela sencillita, no como mis hijos que fueron al Buenos Aires o al Pellegrini, esas escuelas tan rimbombantes. Yo fui al José de San Martín. Llego a esta facultad y me encuentro con un conjunto de paisanos le decíamos nosotros a los judíos, de comunistas, revoloteando alrededor. Tuve la suerte de llegar a la universidad en el año 1959. Rector Ricieri Frondizi. Decano de la facultad William Leslie Chapman, si no me equivoco. Y tuve la suerte de estudiar en esa universidad maravillosa que fue la que terminó después el criminal Onganía con la noche de los bastones largos en el 66. Era una universidad maravillosa. En esta facultad, en ese momento, comenzaba a regir el Plan E, fruto de un acuerdo que habíamos hecho, primera del plural, habíamos hecho con la Universidad de Columbia, y que fundamentalmente, y entrando un poco en lo que es el plan de estudio, jerarquizaba la administración y a la economía, porque hasta entonces la carrera central era el contador público y contabilidad y auditoría, esas materias importantes, pero para otros. Y eso significó una apertura muy importante de la facultad, incluso la presencia de algunos autores internacionales como Herbert Simon, en fin. Y yo empecé en esa facultad. El plan E era muy poco numeroso. Los cursos a veces eran de 8 o 9 personas. Y ahí es una de las preguntas. Tuve la suerte, yo no quiero hablar de mis profesores, sino compartir con ustedes los profesores de esta facultad de aquella época. Estaba Florentino Sanguinetti, Olivera, Silvio Frondizi, en contabilidad, Malenowski, Chapman, profesores realmente maravillosos, y éramos pocos alumnos, y además esa universidad con ese rectorado, que bueno, después también fue rector Olivera, era una universidad que hacía cursos de temporada, es decir, vos estudiabas en económicas, pero entre el primer y segundo cuatrimestre venían profesores internacionales, vino Paul Baran, Suisse, pensadores importantes internacionales, y vos estudias económicas y te ibas a veces, en este caso venían acá, pero en otros casos que iban a filosofía y letras, te ibas allá. Yo la materia, en lugar de estudiar acá lógica y metodología de las ciencias, que así se llamaba la materia, y teníamos una profesora muy flojita, me fui a estudiar con Gregorio Klimovsky a filosofía de las ciencias. Esa era la universidad en la que yo estudié. Esa universidad me cautivó. Consecuentemente, entonces un hito que yo marcaría es mi ingreso a la facultad y el cambio, digamos, lo terapéutico que fue
esta facultad para mí. Segundo hito importante es cuando empiezo mi carrera docente, porque yo hice toda mi carrera docente por concurso, excepto que fui miembro del Consejo Directivo de la Facultad, del Consejo Superior de la UBA y decano organizador de la Universidad de Lomas, que esos son cargos, en un caso elegido democráticamente y en otro caso políticamente, pero todo el resto fueron concursos. El primer concurso que yo gané fue como docente de segunda rentado. A mí me pagaba la facultad por ser ayudante cuando yo tenía hecha la mitad de mi carrera. Por supuesto, por concurso. Creamos una cátedra. No quiero hablar de Frischnet, que es un personaje que tuvo mucho peso en la facultad, pero preferiría en estos breves minutos no dedicarle a porque en su momento tuvo un papel importante para nosotros, pero terminó siendo cómplice de Onganía. Y ahí gané mi primer concurso, junto con otros que han sido mis amigos y mis compañeros, como Bernardo Klixber, con quien mantengo amistad, como Mario Kudnowski, José Serli. Bueno, ese es el segundo hito, cuando empiezo mi carrera docente, que no la interrumpí hasta hoy, excepto, bueno, ahí fue ayudante, después con el tiempo gané mi concurso como adjunto ordinario, y después me echan en el decanato de pena, creo, me echan a mí, a otros profesores, por judíos, por comunistas. Yo no era ni judío ni comunista, pero de casualidad, porque podía haber sido judío o comunista. Nunca di contabilidad ni auditoría, no. Siempre fue administración, dirección general. En ese momento el nuevo plan E diferenciaba la licenciatura en administración de las otras carreras. Y ahí había un ciclo de administración muy definido y se fue construyendo durante nuestra carrera. Así que, y ahí hay otro hito importante. El plan de estudios, entre otras características, el plan E, tenía un peso muy grande del ciclo jurídico. Teníamos muchas materias del ciclo jurídico. Y teníamos profesores maravillosos. En Derecho Público, Sanguinetti, voy a perder 30 segundos en una anécdota. Por Florentino Sanguinetti yo no tengo diploma de honor, porque la primera materia que yo di en la facultad, yo era muy católico todavía, y cuando saqué bolilla y fui a capilla, me hice la señal de la cruz en forma ostensible, y él era masón. Y después había 4 derechos privados, ¿no es cierto? Derecho privado 1, que era familias y personas, derecho 2, que era obligaciones y contratos, derecho 3, que era sociedades, y derecho 4, que era concursos y quiebras. Ahí estaba Alegría, por ejemplo, Héctor Alegría. En derecho 3 estaba como profesor Carlos Malagarría Padre, un jurisconsulto catalán, pero miembro de la Cámara de Apelaciones en lo comercial, y nos entusiasmó para que escribiéramos un libro, a Klixber, a Kudnowski y a mí. El primer libro, que se llama Sociedades Comerciales, que lo prologó Malagarriga, que fue un éxito. Bueno, fueron 2 años de trabajo. Nosotros no éramos, ni siquiera nos habíamos recibido aquí. Todos los días a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche que cerraba, e hicimos ese texto, que lo prologó Malagarriga. Por supuesto, lo hablábamos con él durante toda la escritura. Bueno, lo publicó De Palma, la principal editorial de derecho del país, y fue un éxito. Fue recomendado acá en Derecho, incluso citado en alguna jurisprudencia, fruto exclusivamente de nuestro atrevimiento. Ese fue un hito importante. Después, bueno, me recibo y ahí tengo una oferta de trabajo
con un buen profesor de acá, Nidhar, para ir a trabajar al Instituto de Itela como investigador. Y empiezo a trabajar en el Instituto. De hecho, compartía el escritorio con Juan Carlos de Pablo, que él era un investigador. Pero me di cuenta que para mí no era la investigación. Y ahí empiezo mi carrera empresaria. A partir de la empresa de mi padre, que era una empresita muy chiquitita, mi viejo confió mucho en mí, él puso todo su empeño y sus ganas, y yo mi capacidad, mi estudio, y empezó mi carrera empresaria, que es otra cosa. Una de las medallas que me dio la facultad, que está entre las medallas que traje, es por mi recorrido empresario. La facultad me premió por mi recorrido empresario. Claro, nosotros originalmente era una empresa de transportes de cargas y hoy somos un grupo empresario que está en Argentina, en Paraguay, en Chile y en Uruguay, y ahora nos hemos asociado con el correo francés por el tema del e-commerce. Y decidí entonces, a partir de ese momento, compartir mi actividad entre la universidad y la actividad empresarial. Yo nunca fui más que profesor de dedicación simple. Nunca tuve otro sueldo más que como profesor de dedicación simple. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Me caso porque el entonces vicedecano de la facultad, García Pasos, viene un decano de una universidad peruana, hablo del año 1966, yo tenía 26 años, 25, no había cumplido 26, y viene a buscar profesores. Y nosotros éramos ayudantes de él. Yo, mientras tanto, ya era profesor en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Yo me tomaba el tren junto con Etkin, con Kunowski y con Klicksberg, que compartíamos las cátedras allá. El jueves a la noche viajaba toda la noche en tren sentado, porque no me daba para camarote. Llegaba el viernes a la mañana a Bahía Blanca. Antes de ir al hotel me juntaba con los ayudantes. Trabajábamos toda la mañana, después me iba a descansar, porque en el tren no había dormido, aprovechaba para corregir y preparar las clases, y daba clase los viernes de 7 a 11 de la noche, ahí en la calle Colón 50, y después me iba a descansar un poco. Y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, el sábado, daba clase de 7 a 11, es decir, esas horas que daba 8 horas de clase con los ayudantes, y a las 11:40 me tomaba el ómnibus de vuelta, y mi mujer me estaba esperando en Constitución, primero como novia. Bueno, entonces cuando viene este decano a buscar profesores, yo tenía esta experiencia, García Pasos nos propone a nosotros. Y mis amigos, como yo hacía mucho que estaba de novio, ya 9 años estaba de novio, me dijeron, tenés que ir vos a Piura. Y me fui a trabajar a Piura, Perú. Fue una experiencia fantástica. A Lima, yo tenía que dar clase en Piura, 1.200 kilómetros al norte de Lima, el viernes. Me dieron permiso para hacerlo. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Para venir tuve que firmar un contrato y volver al año siguiente, pero armé un curso para graduados. Vine y estaba Onganía. Realmente. Sin embargo, yo no renuncié, porque ya habían pasado las renuncias. Pero asumió como decano de la facultad Frischnet y me mandó a dar contabilidad general, que para mí era un castigo. Y estuve un tiempo en esas condiciones hasta que Vicente Lozanowski Perel, crea una cátedra de administración y me convoca. Y sigo la carrera docente hasta que otro hito importantísimo, y bueno, después cuando ya llega la década de los 70, yo fui, en las postrimerías del régimen militar de la NUCE intenta una suerte de apertura democrática. Incluso tiene una conversación con Perón y hasta fantasea con
poder hacer una alianza con el peronismo. Y lo pone como ministro a Gustavo Malek. Esto es muy importante. Gustavo Malek había sido rector de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y había logrado una excelente relación con los dirigentes estudiantiles. Ubiquémonos en un gobierno militar. Sí. Es cierto que ya estaba debilitado y tendía hacia una salida democrática. 71. Entonces, ¿qué hace Malek? ¿Qué hace Lanús? Se lo nombra ministro de Educación. En ese momento, el gobierno militar designaba a las autoridades universitarias. Rector, decano, nada de gobierno tripartito. Y habían designado como rector de Buenos Aires a un fascista, Otaragano. Pero no habían podido designar decano en económicas. Porque no habían... ¿Por qué? Porque tenían que intervenir las Fuerzas Armadas y no se ponían de acuerdo. Un grupo de estudiantes de la facultad y un grupo de profesores encabezados, porque yo era profesor, entonces yo no renuncié en la época hungaria, que fue el que puso los heladeros en la facultad, que eran ordenanzas que impedían que hubiera tumulto. La represión era algo muchísimo más soft. Y entonces un grupo de profesores encabezados por Jorge Etkin, que está acá al lado, y por dirigentes estudiantiles, entre otros por dirigentes de la FEDE. Bueno, y ahí el ministro me contrata como asesor, últimos meses de Lanús. Yo fui funcionario del gobierno militar. Con Pérez Henry hicimos como asesores un anteproyecto de ley universitaria. Y después, bueno, vienen las elecciones, gana Cámpora. Y ahí se crea la Universidad Nacional de Lomas, con otras universidades, con la de Luján. Y entonces Malek me designa decano organizador de la Universidad Nacional de Lomas. Y fui decano de la Universidad Nacional de Lomas hasta que vienen las elecciones de Cámpora. Hicimos una tarea en esos pocos meses con el que fue rector Pedro Bustos, excepcional, desgraciadamente murió muy joven. Los primeros meses, primer par de años de la Universidad de Lomas fueron fantásticos. Y bueno, ahí fui decano de Lomas, una experiencia inolvidable, pero asume Cámpora y al tiempo se arma el despelote. Primero nos invaden los montoneros, pero fue una invasión con armas y todo. Y ahí entonces ahí ya nosotros, yo no era peronista, yo no era político, yo venía de la hueste de la universidad. Pedro sí, nos vamos y asume Julio Raffo, es otra historia. Pero ¿qué pasa? Vienen los montoneros y después viene la AAA. Así que fue una guerra, mataron a un estudiante, y yo ahí me alejo completamente de la vida universitaria, porque acá me echan. Mientras que allá a ver cómo era la cosa, allá yo era de izquierda, digamos. Claro, allá yo era de izquierda, afortunadamente. Pero después vino una persecución muy dura contra Malek, encabezada por un militar, Agdel Vilas, que lo trataba de comunista. Y como yo había sido asesor de Malek y él me había designado, yo estaba muy asustado. Pero no pasó nada, afortunadamente, no pasó nada. Ese fue otro hito muy, 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 muy importante. Y después, bueno, el hito más, tal vez muy importante, es el advenimiento de la democracia y la ley Stubring, que reincorpora a todos aquellos que habíamos sido echados por la dictadura. Y bueno, todo el entusiasmo de la vuelta a la democracia. Y ahí también fue muy importante para mí. Entonces, en ese momento, gana Alfonsín y lo nombra Delich como rector interventor en la UBA, nombre de Córdoba, y Delich lo nombra Oscar Shuberov como decano interventor en económicas. Yo era amigo de Oscar, habíamos sido
inspectores en la Municipalidad de Avellaneda juntos para ganarnos unos mangos años antes. Yo vine con una bandera ultracatólica, pero yo estaba muy cerca de Renovación Reformista, cuyo líder es un amigo todavía, que se llama Alberto Lores, y que encabezó, se separó del reformismo, que estaba un poco más alineado a lo que podríamos denominar el estalinismo. Por supuesto, aquí estaban los troscos, por otro lado, entre otros, este muchacho Altamira es hincha del Globo, nos trenzábamos acá en el hall de la facultad, él era muy trosco, y yo era muy católico, y nos trenzábamos acá, pero el hall de la facultad, y esto quiero subrayarlo, era un ámbito de discusión maravilloso. Lo tenías a Ricardo Mazorín, que después, pobrecito, se descubrió que nunca se había recibido, no importa, pero era muy leído, y estábamos ahí, venía yo con el catolicismo, con otros como Humberto Lancilota. El reformismo tradicional, casi te diría, controlado por diferentes manifestaciones del estalinismo. Después tenías los troscos, que eran como 5, por supuesto, 6. Y después tenías Renovación Reformista, que fue la que finalmente se impuso bastante, que es el reformismo radical. Y después tenías, por el otro lado, el humanismo, que era el catolicismo. Y ahí lo tenías a Oscar Reali. Un poco se separaron entre lo que podría ser una línea más de izquierda y una línea más de derecha, y después alguno de ellos, como Humberto, por ejemplo, cuyo nieto es íntimo amigo de mi nieto, Humberto murió, se metieron en el peronismo. Entonces, como decía, gana Alfonsín, y en la facultad la intervienen, el gobierno nacional, lo pone a Delich como rector, a Oscar como decano, y yo inmediatamente me vengo a Córdoba 21-22, no toqué el timbre, salí de mi casa y me vine acá porque todavía no estaba la ley Sturi ni nada. ¿Y qué hace Delich o qué hace el gobierno nacional, Alfonsín? Interviene en las universidades y le da las atribuciones a los rectores para constituir un consejo consultivo y a los decanos para constituir consejos consultivos. Y Shuberov hace un consejo consultivo de lujo, que estaba Cereijo, que estaba Chapman, estábamos todos con una ilusión enorme. Y qué frustración. Para hablar de lo positivo, hay elecciones, se regulariza la universidad, se llama elecciones, así que fue maravilloso el proceso electoral, porque imagínense, veníamos de años de dictadura, así que trenceo con toda la universidad y armamos una lista única. No sé si había alguna lista por ahí de ultraizquierda, minoritaria, y ganamos las elecciones. Y el gordo, Shuberov, va como rector de la universidad. Y a mí me eligen como miembro del consejo directivo de la facultad, encabezando la lista de los profesores. Pero ¿qué pasa? Como dice la ley universitaria, inmediatamente se reúne el claustro. Entonces, en esa elección me eligen como miembro del Consejo Superior. Así que yo no asumí como miembro del Consejo Directivo, fui directamente al Consejo Superior. Yo estaba muy en contra de toda la trenza que después fue, y lo digo con todas las letras, Franja Morada y toda esa conducción de la universidad que creo desgraciadamente que sigue teniendo mucha importancia. Jorge no tenía más remedio que seguir porque era decano. Somos íntimos, amigos. Es más, es un hombre que pone su botito cuando juega el globo. Y empiezo a tener discrepancias serias, ¿no? Y yo no tenía, por otro lado, estaba mi actividad empresaria que afortunadamente crecía mucho. Me acuerdo cuando me echaron de la facultad, Jorge, que me dijo, ahora te vas a fundir, porque te vas a dedicar totalmente a la empresa. Pero así que
estuve de los 4 años, 3 años. 3 años. El último año no fui más porque no pude renunciar, porque en esa lista que habíamos armado el primer suplente era un facho total. Entonces yo no podía renunciar, así que el último año... Porque te sustituía él. Claro, exactamente. Pero trabajé 4 años ahí en Viamonte al 400. Termino ese periodo y sí, entonces sigo con mi carrera docente. Ya había ganado, por supuesto, hacía tiempo mi título de profesor titular y había creado algo que a mí me llena de orgullo haberlo hecho, que es el M500. Era una época de enorme ebullición en la facultad. Te hablo entonces todavía en la época en la que Shuberov era decano, antes de que fuera rector. El gordo era contador. Después como rector y se cruzó con otros decanos y con psicólogos, pedagogos y qué sé yo, y maduró un poquito, pero cuando era decano de aquel era un contador. Y yo la verdad que yo ya venía con toda una mirada mucho más humanista, siempre estuve incursionando en el campo de la filosofía, estudié con Klimovsky, mucha tarea fuera de la facultad. Cuando asumo, me apoyo, no sé cómo es que estaban en la facultad, con 3 pedagogas, psicopedagogas, una Marta Mena, cómo poder tener una cátedra 500 alumnos. Y empezamos a reunirnos los profesores adjuntos, yo que era el titular y la pedagoga, empezamos a reunirnos aquí en la facultad, en planta baja, entrando a la izquierda, hay un salón que los lunes a las 7 de la tarde era para el M500, armando todo un material para el M500. Participaban a veces los alumnos, venían profesores de otras cátedras, se transformó en una suerte de unidad académica, por así decirlo. Y bueno, terminado esto, publicamos esto en Paidós, y eso fue el M500. Eso fue el M500. Mientras tanto, yo seguía mi actividad empresaria. Yo creo que uno de los hitos más importantes fue cuando me reincorporaron, ¿no? Cuando después de tantos años, porque se sumaban a los años de la dictadura en los que no habíamos podido votar, a echarme como me echaron y al miedo que pasé durante esos años. También tengo que decir que me desilusionó mucho mi paso por el Consejo Superior, porque yo le dedicaba full time, yo la actividad empresaria la tenía totalmente delegada. Comparto una anécdota que, sobre todo ustedes que tienen una mirada desde la historia, que me parece interesante. Poco antes de Semana Santa, inauguramos la sede del ciclo básico en San Isidro, con un edificio nuevo. Yo estaba en el Consejo Superior con una posición muy crítica. No, el ciclo básico fue uno de los creadores, porque yo estaba en el Consejo y para mí sigo pensando que fue una idea excelente. Fue una fiesta maravillosa. Alfonsín había ganado en las elecciones de término medio, creo, y tenía realmente... Y se mandó aquel famoso discurso, yo estaba al lado, con la mano metida acá y con la mano levantada, de que el 51% no alcanzaba. Él estaba intentando hacer un acercamiento mayor con el peronismo. Fue una fiesta, ahí estuvo el actual diputado Moró, que tuvo una posición muy desagradable con nosotros. En lugar de apoyarnos cuando se fue Alfonsín, él estaba muy metido en la interna de los radicales. La fiesta fue inolvidable. 10 días después viene Semana Santa, o 15 días después. Yo estaba en Highland, a donde vivo, y me llama yo ya sabía que se produce el levantamiento de Semana Santa,
yo era miembro del Consejo Superior y estábamos todos muy atentos, los decanos fundamentalmente y los miembros del Consejo Superior. Y el Jueves Santo, creo, me llama el gordo Shuberov, mejor dicho, su mujer, que por favor venga porque nos iba a recibir Alfonsín. Nos juntamos ahí y todavía le dice Shuberov a Paula: vení, Paula, porque los muchachos de Franja Morada se despiertan a mediodía. Estaba el decano de sociales, que era un señor muy mayor, con problemas cardíacos, diciendo que se iba a tener que ir otra vez del país. Bueno, nos atiende Alfonsín, viene la custodia. Shuberov había viajado a España porque le habían dado el doctorado honoris causa a Alfonsín, y él lo había acompañado en la Universidad de Santiago. Pocas semanas después viajé yo, también representando a la universidad, por supuesto pagándome los gastos yo, pero fui también muy bien recibido, nada menos que en mi tierra, en la Universidad de Santiago, en Galicia. Pero vuelvo a esto. El abuelo con 15 días antes había dado su discurso. Y nos recibe, nos da la mano helada tenía, no voy a olvidarme nunca. Y uno de los decanos, el de ingeniería, que era un hombre muy mayor, se atreve y le pregunta: Eminencia, ¿cómo están las cosas? Y Alfonsín nos dice: muy mal. Momento a momento se me escapa el ejército de las manos. ¿Te imaginas cómo nos cayó a nosotros? Y bueno, al día siguiente nos llama otra vez me llama la mujer de Oscar, que era el contacto, y nos pide que vayamos a Plaza de Mayo, el día de Pascua. Llegamos a Plaza de Mayo, en un lugar determinado, estaba Oscar Shuberov, estuvimos ahí esperando. Al rato Oscar entra a la Casa de Gobierno, vuelve y me dice: nos bajamos los pantalones hasta acá. Entonces después pasa todo lo que pasó con Alfonsín. Es decir, lo que me quería decir con eso es que Alfonsín había negociado. Fines de los 60, segunda mitad de los 60, te diría yo. Segunda mitad de los 60. Y uno de los alumnos era nada menos que Leopoldo Pornoy. Imagínate lo que era ese grupo. Pero él ha sido un hombre al que se le pueden criticar muchas cosas, pero en mi concepto tuvo algunas muy meritorias. Entre otras esta. José Luis, nada que ver con Luis Alberto. Luis Alberto fue novio de una chica que vivía frente a mi casa, pero es otra historia. Y además estábamos haciendo el examen final. Éramos 8, 10, entre otros Eduardo Becher, que somos íntimos amigos. Está en el grupo de Codaflor, y amigo de Jorge también. Y estábamos haciendo el examen final. Yo te la menciono muy rápidamente, además de mis empresas, que es un grupo de empresas, que estamos asociados con jugadores internacionales importantes, como te digo, ahora el Correo Francés, estuvimos asociados con JP Morgan, con O'Connor, un developer americano. Estamos asociados con el grupo Bagó, el grupo de medicamentos, y ahora con el Correo Francés, por un lado. Pero en realidad la actividad principal que yo desarrollé es en Fundese, la Fundación Empresaria para la Calidad de Excelencia, que es una organización, y ahora después te muestro las diferencias con la facultad, las que yo veo. Fundese es una institución creada por ley nacional en la década del 90, cuya tarea es defender el Premio Nacional de la Calidad, que es una institución, desgraciadamente hoy en crisis, que evalúa con un modelo muy objetivo, casi te diría con fuentes internacionales, el comportamiento de las empresas desde un punto de vista, llamémoslo así, de los valores, pero no solamente de los valores éticos, sino de productividad, de solidaridad social,
de capital humano. Y yo no fui fundador, pero fui convocado en la década del 90 como miembro de esa institución. Eso reemplazó mucho a la facultad en mi agenda. Y trabajé mucho, la empresa nuestra siguió ese modelo, trabajamos muchísimo ese modelo, y yo terminé siendo presidente. Fui presidente durante 4 años, pero antes de ser presidente trabajé mucho en el consejo directivo. Ahí las empresas que ganaron esto, qué sé yo, fueron Ford, Volkswagen, Taranto, Xerox, Unilever. Ganaron muchas empresas, una organización muy importante, que después, desgraciadamente, se convirtió. Bueno, pero yo fui presidente ahí, dediqué mucho tiempo. Creo que, además de la facultad, es la única institución, me hubiera gustado ser presidente de Huracán. Es decir, si bien le dediqué mucho tiempo a Fundese, mucho tiempo, y estoy contento con la experiencia, sobre todo que nuestra empresa ganó el premio, eso no cuando yo era presidente. Bueno, primero fui presidente y después ganamos el premio, pero la facultad te toma, como dije al principio, por eso yo quería hacer una mirada ontológica, digamos, desde mi ser. La facultad para mí ha sido y sigue siendo, que justamente de alguna manera deriva de esta iniciativa de Alberto Barbieri en su momento, porque entonces quedamos un grupo de egresados de la facultad a cargo de una cátedra en el máster que se llama Cátedra Abierta Empresaria, que en realidad el único profesor soy yo, pero los demás son egresados de la facultad y seguimos dando clase en una clase, es decir, un mes por cuatrimestre damos clases en la facultad. Yo te diría que en mi caso, por eso te digo que lo mío es la versión desde mi ser, digamos, pero la facultad, la universidad, porque yo iba a escucharlo a Gino Germani a Filosofía y Letras, lo iba a escuchar como decía antes, a Gregorio Klimovsky, a Gracia Arena, Filosofía y Letras, iba a los encuentros. Lo que pasa es que hubo varias universidades desde que yo entré aquí en el año 59. Te explico por qué. Primero porque no tengo un conocimiento, si bien soy profesor en el máster y hay egresados de la facultad, pero hay egresados de otras facultades y de otras universidades. Y en segundo lugar, yo tengo 8 nietos. Los 8 son universitarios y algunos estudian negocios. Desgraciadamente, ninguno estudia en la UBA. Entre otras razones, porque vivimos en Pilar, pero sigo muy de cerca la carrera de San Andrés y la carrera de la Ditela. No estoy al tanto de cómo está la carrera de grado hoy en la UBA, pero con relación a la carrera de ellos, sí, si vos querés, puedo darte una opinión. Son muy estudiosos y andan muy bien. Se está abusando de lo tecnológico, que es lo que pasa en la sociedad, por otro lado. Y desde un punto de vista académico, se están dejando de lado otras miradas, entre otras, sí, todo este grupo de referencia que tengo con Santiago Coderlo, tiene poco peso el pensar. Heidegger decía que el verdadero problema de esta época con graves problemas es que no pensamos. Y yo creo, desgraciadamente, que con bastante frecuencia en las carreras, insisto, no puedo hablar del grado acá, porque yo no estoy en el grado, conozco el grado de San Andrés, de la Ditela por mis nietos, pero no porque yo esté. Acá estoy solamente en una materia del posgrado. Pero yo creo que estamos dejando de lado el desafío de pensar esta universidad a la que yo hacía referencia,
era una universidad de pensamiento, nos peleábamos en el hall, pero no a trompada, nos discutíamos, íbamos a escucharlo a Klimovsky, a Romero, había pensamiento. Desgraciadamente esto hoy creo que debiéramos replantearlo. A nosotros, a Santiago, a mí, a Jorge Sáenz, nos molesta cuando se mide el valor de una facultad o de una universidad porque tiene pocos ingenieros y pocos psicólogos, tiene, digamos, muchos ingenieros. Si tiene muchos ingenieros y pocos psicólogos y pocos historiadores y pocos licenciados en filosofía, anda bien. Y nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que lo que hay que meterle es pensamiento a la universidad.